Gobierno de México. La heroica, histórica y hermosa ciudad de Cuautla, Morelos, es un referente a la historia nacional, cuna de grandes hazañas históricas, batallas y sucesos sociales que marcaron el rumbo del país. Hoy, el Instituto Nacional de Antropología e Historia demuestra las razones por las que un 28 de noviembre del año 2012, el gobierno federal decretó 52 manzanas del centro de la ciudad de Cuautla, Morelos, nombrándola como Zona de Monumentos Históricos, la número 59 de todo el país. Cuautla, entre cañas, trenes y héroes. A continuación, por Informativo Morelos. El 29 de noviembre del año 2012, se firmó un decreto mediante el cual la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, es considerada como zona de monumentos históricos. 52 manzanas, en las que se encuentran 19 edificios construidos entre los siglos XVI y XIX, están comprendidas en esta declaratoria. Pero, ¿cuál es la importancia de esos edificios? ¿Qué valores y qué historias han hecho que Cuautla sea merecedora de este reconocimiento? Nosotros identificamos muy bien nuestro centro histórico y sabemos que en todas las 52 manzanas respiramos historia colonial, historia prehispánica colonial, revolucionaria y moderna. Este es un orgullo, un timbre de orgullo. Cuautla es una ciudad viva, es una ciudad con una actividad intensa. Tiene en la actualidad poco más de 175,000 habitantes, pero al estar integrada con algunas poblaciones aledañas, forma una mancha urbana cercana en población al 500,000 de personas. Además, son muchos los que la visitan con frecuencia. Sus balnearios son un atractivo importante, pero también la gente de la región acude a su mercado, a sus iglesias, a sus comercios, paseando, en busca de algún servicio o bien para realizar algún trámite. Alguna diligencia, se decía antaño. Cuautla para nosotros está situado en un corazón estratégico que anuda la parte oriente, la parte norte, la parte sur de todo el estado. La anuda por su situación geográfica, por su situación incluso social, del origen de mucha gente que vino a asentarse a estos lugares de diversas partes. Hace mucho tiempo que esto es así. Cuautla es el centro geográfico y administrativo de una región tradicionalmente próspera y muy productiva, las Amilpas. Bueno, las Amilpas es un área que está compuesta por varios pueblos, que es Cuautla, Olintepec, Anenecuilco, Xochimilcatzingo, Ahuehuepan. Datan de época prehispánica, no se fundan en la colonia, sino al contrario. Amilcanecapan era como se conocía la región de las Amilpas en los tiempos anteriores a la conquista. Los nombres en náhuatl de las poblaciones que la integraban son el signo inequívoco de su antiguo origen. Cuautla derivó de Cuautlán y se ha dicho que podría significar arboleda, pero también lugar de águilas. Y Cuautla, ¿de dónde deriva? Era una zona de árboles, pero su logo, ¿cómo se llama? Su glifo es un águila. Y los dientes nos da que había mucha águila, pero pues si las águilas son de las montañas, o sea, nos lleva, pero no a contradicciones porque el glifo así lo menciona. Cuautla y las otras poblaciones de las Amilpas fueron dependientes de Huaxtepec y tributarias de la Triple Alianza, pero sobrevivieron a la conquista europea y cobraron importancia dentro de las nuevas estrategias productivas y económicas. Bueno, el agua para Cuautla fue fundamental para el desarrollo principalmente de las haciendas, y esto no nada más en el siglo XVI, sino desde la época prehispánica fue un factor que motivó a nuestros antepasados a asentarse en esta región, ya que estamos rodeados por manantiales y por el río Cuautla, que era un abastecimiento importante para el desarrollo de estas sociedades. Comenzaron a desarrollar los acueductos
para poder generar esta energía y poder hacer funcionar las haciendas. El agua fue la gran riqueza de las Amilpas. El agua que corría a través del río y que brotaba limpia y cristalina a flor de tierra en un sinfín de manantiales. El agua que aún sigue viva. Es un nacimiento de agua que procede del agua del Popo. Sí, pues esta agua es para uso agrícola. Nada más era una pocita. Yo cuando iba yo a la escuela, a la primaria, que venía yo aquí a la Galeana, a la escuela aquí a Cuautla, nos traían el Día del Niño y eso. Había un palo aquí atravesado y ya nos echábamos nuestros clavados, ¿no? ¿Te acuerdas? Era una pocita nada más. En 1581, la corona española logró arrebatar las tierras de las Amilpas a los herederos de Hernán Cortés, y con esto comenzó a repartir mercedes para haciendas cañeras y para la producción de azúcar. Este fue el gran despegue de las Amilpas, ya que se trataba de una zona que tenía asegurado el prometedor mercado de la Ciudad de México. Para la época colonial, finales del 16, se empiezan a instalar varias haciendas en la región de Cuautla, y esto se debió principalmente por la calidad de las tierras, que son muy fértiles, la gran cantidad de agua y el clima que favorece mucho la producción de caña de azúcar. El azúcar fue la segunda mercancía en importancia para Nueva España, solamente después de los metales preciosos. El proceso de fabricación del dulce era, como lo sigue siendo hasta la actualidad, muy complejo y requería de mano de obra suficiente, de espacios adecuados y de maquinaria especial. Y empiezan a proliferar las haciendas, los ingenios, los trapiches en esa época, y esto hace que exista una mano de obra lo suficiente como para que pueda sostener ya a una pequeña villa. Las primeras haciendas que se establecieron en la región de Cuautla fueron la de Gordián Casasano, factor de la Real Hacienda de la Nueva España, la de Santa Inés, la de Santa Bárbara Calderón y la de los frailes Hipólitos, que aún sigue siendo conocida como Hacienda del Hospital. El ingenio de una de ellas sigue en funcionamiento hasta hoy. Se trata del ingenio Casasano, también conocido como La Abeja. Pero es el desarrollo económico de las haciendas que giran en torno a las Amilpas, es todo un valle que se convierte en explotación de caña de azúcar. Lo que tienes que saber del censo. Si la etiqueta del censo ya está en tu puerta y aún no has contestado el cuestionario, no te preocupes, el entrevistador te visitará nuevamente. Este 2020, las y los diputados de la 54ª legislatura aprobaron un presupuesto de egresos con rostro social que busca el beneficio de todos los morelenses. Por eso impulsaron un incremento de 10 millones para el Hospital del Niño Morelense y 10 más para el tratamiento de personas con insuficiencia renal terminal. Con acciones como esta, el Congreso cumple. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Ante el coronavirus COVID-19, conserva la calma. Con medidas simples de higiene se puede prevenir. Evita el contacto al saludar y despedirte. Lava seguido tus manos por más de 20 segundos. Si no hay agua y jabón, usa alcohol gel al 70%. Cubre con tu antebrazo, nariz y boca al estornudar o toser. Evita contacto con personas con síntomas respiratorios. Morelos, anfitrión del mundo. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega.
Gobierno de México. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. En Cuautla la traza estaba dividida en dos partes, en la traza española y lo que se llamaba el pueblo de indios, que es de la mitad de lo que conocemos ahorita como el centro histórico hasta el río, era el pueblo de indios, que se distinguía porque eran casi puros huertas. Este tipo de edificaciones se generan por la congregación de los indígenas de los pueblos de las Amilpas a la ciudad de Cuautla. Es uno de los edificios más antiguos documentados que tenemos. La torre nos manifiesta claramente que la mano de obra que se utilizó para edificar la capilla fue mano de obra indígena. Las esquinas se encuentran ochavadas, están rematadas con rostros de jefes indígenas o caciques. El convento de Santo Domingo es posiblemente el edificio más antiguo de los que se conservan en Cuautla, y su construcción marcó de forma definitiva su importancia como centro regional, ya que sustituyó a Huaxtepec como cabecera de doctrina de las Amilpas. La plaza de Santo Domingo data de la década de 1580 y para 1587 ya está construido parte de lo que es la iglesia de Santo Domingo, ya que se trazaba la plaza, a partir de ahí se ubicaba el edificio religioso, las casas reales, la cárcel. Una vez establecido el convento, las calles y las casas se ordenaron en torno a él, dando origen a una traza urbana que aún se conserva oculta dentro de la ciudad moderna. Eso es lo que responde a que nosotros tengamos una traza colonial bien hecha. Se ha respetado desde aquellos lejanos fines del siglo XVI, es decir, ya más de 500, 400 años que hemos respetado esa traza por diversas cuestiones. Siguen caminando diariamente los cuautlenses, sobre las huellas de muchos pasos, sobre el rumor de muchas voces antiguas, sobre una traza que es parte del rumbo de la historia. Sí, se han contado historias y esas leyendas que se platican de este lugar. Las calles de Cuautla hablan, nos quieren contar una historia. Las calles de Cuautla guardan recuerdos heroicos en sus enigmáticos nombres. Pero, ¿cuáles son los secretos que se ocultan en las calles de Cuautla? Es esa calle que se llama Batalla 19 de febrero de 1812, fecha en que da inicio el sitio de Cuautla. El 19 de febrero de 1812 comenzó todo. Ese fue el día. Fue en la madrugada. Las tropas realistas al mando del general Félix María Calleja comenzaron a marchar sobre la villa de Cuautla para vencer a las tropas de José María Morelos, que se habían fortificado ahí. Creían que vencerían en solo unas horas y que Morelos sería hecho prisionero. Se cuenta incluso que el general Calleja dejó a su esposa en las afueras del pueblo, prometiendo regresar para desayunar con ella. Entonces él venía acompañado por su esposa, la generala doña Francisca de Gándara, a quien le dijo: espérame aquí unas horas, voy y acabo con estos se refería a Morelos y los insurgentes, y regreso por ti para ir a comer aquí al centro, al pueblo, ¿sí? Sin embargo, el sitio de Cuautla pues no dura unas horas, sino son 72 días. Ya pasa el tiempo y posteriormente a esta calle se le llama la Esperanza de la Generala. Esperanza de la Generala. Fin de Rul. Inhumanos Yedras. Calle del Escarmiento. Esos son algunos de los nombres que hasta la fecha conservan las calles del centro histórico de Cuautla, y todos estos nombres recuerdan lo acontecido durante el sitio de 1812, en el que las tropas insurgentes de Morelos lograron mantener a raya a los ejércitos realistas sin rendir nunca la ciudad.
Y así, por ejemplo, vamos a tener Retirada de Calleja, Angustias de Calleja, porque en una parte Calleja sufrió la angustia de saber que estaba siendo derrotado en ese famoso 19 de febrero de 1812. Y después va a retirarse, y por ello la calle misma donde transita se le llama Retirada de Calleja. Pero ¿quién bautizó de ese modo a las calles? Fue un antiguo insurgente. Se llamaba Felipe Montero. Fue uno de los sobrevivientes del sitio de Cuautla y fue comisionado en 1829 para poner nombres a las calles de la ciudad. Y dejó escrito un texto en el que explicó con detalle los motivos de cada una de sus decisiones. Un joven, hijo de este suelo, llamado Narciso García Mendoza, afecto a la artillería, había quedado solo con la atención a la calle, mirando que no se le aparecieran por allí los contrarios. Mas cuando este joven vio de un golpe repentinamente el callejón lleno de tropa, avisó adentro, pero tomando a un mismo tiempo el botafuego y sin esperar a que le ordenaran, les hizo un destrozo que no esperaban en ese lugar. Aquí el pueblo se entregó a Morelos. Los niños están recordados en sus calles, las mujeres están recordadas en sus calles, los hombres están recordados en sus calles. Más para acá también se encuentra el Callejón de Oviedo. Juan Nepomuceno Oviedo dirigía otro de los pelotones realistas, ¿sí? Se van acercando por otro punto al fuerte de San Diego, obviamente todos con el propósito de acabar con Morelos, ¿sí? De exterminar a los insurgentes. Sin embargo, ahí se topan con otro grupo de héroes, ¿sí? Que a bola de pedradas con hondas, ¿sí? Dejan ensangrentado ese callejón. El sitio de Cuautla es tal vez el acontecimiento histórico más célebre de la ciudad. En unas cuantas semanas se convirtió en el foco de atención de todo el territorio y su fama traspasó nuestras fronteras. ¿Pero qué hacían las tropas insurgentes en Cuautla? ¿Por qué Morelos eligió este lugar? Fue por su ubicación estratégica, por su abundancia de recursos y por la simpatía que despertaba la causa insurgente entre los pobladores de las Amilpas, una región, por cierto, con fuertes contrastes raciales y económicos. Negros, mulatos, cambujos, costeños, saltapatrás, lobos indígenas, diversas órdenes religiosas, españoles, criollos, mestizos en Cuautla. Morelos también llegó dirigiendo tropas muy peculiares y diversas, hombres y mujeres aguerridos que lograron la proeza de no rendirse en 72 días de asedio y que usaron todos los edificios y todos los rincones de la ciudad para resistir un ataque descomunal. Las voces de Cuautla nos siguen contando esa historia. Sí, San Diego se convierte en el cuartel de Galeana. Santo Domingo se convierte en el cuartel de Leonardo Bravo. La hacienda de Buenavista, que es a donde cae el agua que trae el acueducto, ese era el cuartel de Mariano Matamoros. Será conveniente comenzar por la hacienda, en atención de que allí se hallaba el señor Matamoros, bien fortificado, con buenos atrincheramientos, y en el costado que hace círculo por el poniente y sur, se formó un baluarte bien construido que hacía frente con la posesión del general Calleja, con una culebrina de 12 pulgadas. Decíamos que el 25 de marzo de 1812 creyeron los realistas que la hacienda se encontraba desprotegida y por esta puerta quisieron atacar a los insurgentes. ¿Cuál sería su sorpresa de que el ejército insurgente se encontraba apostado en esta parte? Los comandaba el general Mariano Matamoros. Cuando ellos quisieron atacar en la madrugada, queriendo derrumbar la puerta, el ejército estaba preparado y dándoles totalmente baja. El 10 de marzo, cuando se establece prácticamente el sitio, Calleja ordena un ataque de artillería sobre el pueblo de 150 tiros de cañón, 63 granadas y 30 bombas cada 24 horas. Ese es donde estuvo el hospital de Mastranza Insurgente. Obviamente que en ese tiempo tuvo que suspenderse, pues entre 2 días se suspendió la molienda de la caña y estos espacios los ocuparon para el hospital de Mastranza. Y en el espacio que ahorita nos encontramos estuvo la Casa de Moneda
insurgentes del cuño SUDET, que nosotros podemos observarlo en el billete de A50. Ahí nos vamos a dar cuenta, 2 cañones con las letras SUDET, y esa es la clave de acuñación de moneda que se hizo en estos espacios. Para nosotros ha sido fascinante descubrirlo y darse cuenta de la magnitud, ¿verdad?, de estos lugares. Tres siglos de historia colonial aquí se van a romper en Cuautla. Ese fue el triunfo moral, el triunfo político que va a tener nuestro generalísimo Morelos al romper el sitio de Cuautla. La historia en Cuautla está viva. Lo está porque hay voces, hay calles para relatarla, hay viejos edificios en pie que se negaron a caer bajo la fuerza de las balas. Esos edificios son el patrimonio de Cuautla, su historia y el nombre de sus calles también. Para que veamos la importancia, por supuesto, de los edificios, por supuesto de la traza, porque contienen todos estos recuerdos de una gran epopeya histórica, hasta ahora al parecer desconocida por la mayoría de los mexicanos. Aquí se gesta nuestra nación. Este 2020, las y los diputados de la 54ª legislatura aprobaron un presupuesto de egresos con rostro social que busca el beneficio de todos los morelenses. Por eso impulsaron un incremento de 10 millones para el Hospital del Niño Morelense y 10 más para el tratamiento de personas con insuficiencia renal terminal. Con acciones como esta, el Congreso cumple. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Lo que tienes que saber del censo. Si la etiqueta del censo ya está en tu puerta y aún no has contestado el cuestionario, no te preocupes, el entrevistador te visitará nuevamente. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. El ferrocarril llegó a Cuautla mucho antes que a ninguna otra población del estado de Morelos. Era el año 1881 y fue el presidente de la República a inaugurar la nueva estación, que se construyó ocupando los terrenos y el edificio del antiguo convento y del templo de San Diego. La huerta que era de San Diego, se hicieron los talleres del ferrocarril, las celdas se convirtieron en cuartos de hotel. Hay unas crónicas que donde vino Ignacio Manuel Altamirano y hace toda una narración, ¿no?, de cómo fue la inauguración cuando vino el propio presidente de la República, que en aquel entonces era Manuel González. Esta vía, atravesando la riquísima zona de la Tierra Caliente, va a inundarla de bienestar. Va a acercar entre sí a estos pueblos y a comunicarlos con los pueblos centrales, llevando a sus mercados los frutos de la zona tórrida, los más productivos de nuestra tierra. Es la paz la que ha producido tan grandes bienes. El tren, en efecto, significaba la modernidad. Modernidad para todos, pero de manera especial para los hacendados azucareros. Hasta antes de la llegada del ferrocarril, el transporte del azúcar desde las haciendas de la región de Cuautla se hacía a lomo de mula, en recuas y utilizando el servicio de los arrieros. El nuevo transporte les permitió controlar totalmente el traslado, aumentar los volúmenes de sus ventas y abrir rutas hacia los puertos que facilitaban la exportación. ¿Qué podía llegar a través del tren? Todo, cualquier cosa, y sobre todo, muchos viajeros. Llegó mercancía diversa, enseres, utensilios, objetos de uso cotidiano, telas, artefactos.
Pero todo este movimiento modernizador y la ambición de los empresarios azucareros fueron generando también un panorama de contrastes. El país entero estaba convulsionado a principios de 1911 y la región oriente del estado de Morelos, la tradicional zona de las Amilpas, vivía su propia convulsión. En la feria de la Cuaresma de Cuautla de ese año, algo grave se estaba preparando. En 911, en Cuaresma del Señor, en el segundo viernes que el calendario marcó. El general Emiliano Zapata Salazar va a sitiar Cuautla para poder apoderarse y convertirse en el líder de la revolución agraria en el sur. Cuando en la feria de Cuautla ya casi se terminó, Burgos, Zapata y Merino ponían a prueba el valor. En 1911 se presenta un segundo sitio que hace el general Emiliano Zapata. ¿Sí? Sitia Cuautla para expulsar a los hacendados y terratenientes. El Ejército Libertador del Sur la tomó después de varios días de furiosas batallas y con esto, Emiliano Zapata se convirtió en el líder incuestionable del movimiento armado campesino de esa región. El golpe fue inmenso política y económicamente. El general Zapata estuvo aquí a la siguiente cuadra, a la izquierda se llama el Callejón de la Tesorería. Exactamente enfrente estaba el único aparato telefónico donde conferenciaba con Francisco y Madero o con los secretarios, él se hacía a un lado y ponía a Otilio Montaño a conferenciar por teléfono. Sí, llegó a la estación ahí de Cuautla. Ahí se dan la bienvenida, Eufemio lo quiere matar, anda soplándole al oído a Emiliano, hay que colgar su chaparrito porque ya nos traicionó, Emiliano calmándolo, se vienen caminando hacia el Zócalo, entonces es la última ocasión que se encuentran y se ven en Cuautla en ese agosto de 1911, aquí en el Zócalo, en los discursos, en la estación del ferrocarril. Son lugares, otra vez, volvemos a repetir, preñados de historia. Los pasos de Zapata, los anhelos de los pueblos campesinos del oriente del estado de Morelos, la presencia de una lucha que cambió para siempre el rostro de las Amilpas, todo eso quedó marcado en Cuautla, la ciudad que siguió siendo fundamental en la ruta y en la vida de Emiliano Zapata. En Cuautla se ganó el respeto de su tropa. En Cuautla se casó con Josefa Espejo. En Cuautla se expuso por 2 días su cuerpo sin vida después de que fue asesinado en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. Emiliano Zapata fue sepultado en el cementerio municipal de Cuautla y sus restos nunca han salido de aquí. Hoy descansan en un mausoleo llamado de la Revolución del Sur, frente al Templo del Señor del Pueblo, junto al Panteón, en el corazón de esta región de pueblos antiguos y valerosos. El templo y convento de Santo Domingo, que fuera también fortaleza y cementerio de los sitiados. El templo y convento de San Diego, alguna vez cuartel de Hermenegildo Galeana, después estación del ferrocarril. El andén de los pasajeros con su techumbre de acero, los viejos talleres convertidos en jardines, el palacio municipal con sus portales antiguos y generosos, el templo de Gualupita con sus rostros enigmáticos, el Señor del Pueblo, que antes fue templo de Santa Bárbara, la plaza amplia y de laureles frondosos, la maltrecha hacienda de Buenavista, que fuera hospital y maestranza y que sigue siendo un lugar de esfuerzo y trabajo, las antiguas escuelas. Todo en Cuautla guarda para siempre el recuerdo dormido de las horas, historias ocultas en los muros y las plazas de una ciudad que sigue intensamente viva, que sigue siendo un centro regional de enorme importancia. La declaratoria de Cuautla como zona de monumentos históricos, firmada el 29 de noviembre de 2012, sirve ahora para proteger su historia y para mejorar su presente, para recuperar las horas perdidas
y para cuidar que los monumentos y las voces del pasado puedan seguir narrando su emocionante historia.